le la entendí perfectamente. Y una persona cuando entiende a los demás, crece. No nada más conozco museos y caserones por ahí. También conozco chozas y también conozco tejabanes. Y eso enriquece a las personas. Salir de nuestra caja, de nuestro confort, de nuestro espacio grato. Yo que hubiera dicho, a mí no me llevas a comer ahí, yo puedo comer en mi casa. Jamás ni siquiera me pasó por la mente. Ni siquiera me sentía diferente porque no soy diferente. Era una maravilla convivir con estos chavos. Jugábamos fútbol ahí con balones ponchados, mordidos por perros. Y fue una experiencia enriquecedora, extraordinaria, que volvería a repetir y que me encantaría que mis hijos pudieran vivir. Me encantaría que mis hijos pudieran ir un año a una escuela de gobierno, nada más para que aprendieran la diferencia, lo afortunados que son algunos y lo desafortunados que son otros. Y el poco cariño y el poco reconocimiento que hay por parte de las autoridades y de los empresarios que pudieran hacer muchas otras cosas. Hay tantas cosas que se pueden hacer en México que no se hacen. Como empezar por cobrarle impuestos a las empresas grandes, a los monopolios o como les quieran llamar. Empezar a cobrarle impuesto de sociedad o impuesto extra, o como se llame, a las empresas globales que vienen aquí, que se llevan todo el dinero. Empezar a cobrarles a los casinos un porcentaje pequeño para hacer parques. A las empresas de servicios que se llevan todo el dinero de la gente, que pagan muy pocos impuestos o no pagan impuestos, según dicen, porque pues nunca he estado ahí metido en la Secretaría de Hacienda, ¿va? Pero pues es lo que se dice. Y encontraba, cuando la maestra hablaba y me hablaba de la escuela y me hablaba de lo que me estaba diciendo, que no había esto de oportunidades y patios y que hacía frío y que hacía calor y que no había nada, porque decía, es que no quieren cuotas, pero las escuelas tienen que mantenerse de alguna manera. Decía la maestra, la escuela en México es gratuita, porque no pagas maestros ni pagas escuelas. Decía, pero si tienes que pagar lo demás. Yo le decía, pues es que no es así, maestra, y no es culpa de ustedes, maestra, no es culpa de ustedes, es culpa también de las autoridades que no planean bien el dinero o que lo gastan en otras cosas y que no llega a la educación. En esta escuela, Club de Leones número 5, estaban en invierno, pues hacía mucho frío en invierno. Estaban las ventanas rotas, muchas ventanas rotas, apedradas, porque pues muchas veces había hasta pleitos ahí de la calle que entraban piedras. La gente es muy brava. La misma necesidad, el mismo hambre, el mismo coraje, el mismo calor te hace bravo. Te hace no estar de acuerdo, te hace inconforme, por supuesto. Y se entiende. Porque ha habido tanto dinero en México y ha habido tantos recursos que todos deberían de ser ricos. No, todos deberían de ser pobres. Todos deberían de ser ricos. Ahorita se están peleando por quedarse con el último jaloncito de petróleo, pero a México le quedan 10 años de petróleo. ¿Qué vamos a hacer en 10 años o en 15 años? Si queremos que la humanidad dure otros 1000 o 100 o 500, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer México en 10 años que ya no haya petróleo? Porque nadie habla de eso tampoco. ¿Qué está haciendo México para terminar con la corrupción en Pemex? ¿Qué está haciendo México para terminar con la corrupción en Comisión Federal de Electricidad? Nada. Acaban de autorizar el Dragon Mart que van a traer a 250,000 chinos. Ya deforestaron 100 hectáreas de manglares y montes sagrados de los mayas, ahí en Benito Juárez. ¿Y quién dice algo? Nadie dice nada.
Yo a veces, de verdad, a veces me dan ganas de claudicar. Le digo a mi vieja, estoy como un loco gritando en medio de la nada, dándome cuenta de tantas cosas, porque al tener yo 3 hijos recién nacidos como los tengo, digo, ¿qué va a ser de ellos el día que yo me muera? ¿Qué va a ser de ellos el día que tengan que enfrentar un mundo que no solo ya no tiene corazón, un mundo que ya no tiene principios, un mundo que ya no tiene valores, un mundo que ya no tiene temor de Dios? Yo estoy de acuerdo que hay que ser libres y hay que ser, no caer en el fanatismo tampoco de la cruz y de la iglesia, de que Dios te va a castigar si haces, pero sí sentir temor de Dios, en el sentido, exista o no exista. Para algunos no existe. Para algunos todo este milagro de vida, las mariposas y los colibríes con 4 corazones, y las ranas y los sapos que se mueren en invierno y renacen en verano en Brasil, en el Amazonas, y son casualidades. Para otros no. Pero hay que sentir empatía por el hermano necesitado, hay que sentir empatía, hay que sentir calor, hay que protegernos entre todos. Los humanos nos estamos destruyendo, los humanos contra humanos, por unos cuantos pesos. La vida debería ser una vacación, la vida es una playa. Cuando uno dice, me voy de vacaciones, va a disfrutar, ¿no? La vida debería de ser una vacación completa, todo el tiempo debería de ser vacación la vida. Hay para todos, menos para la avaricia de unos cuantos. Por eso, maestra, pues no alcanza para las escuelas. Y entran en la disyuntiva los buenos maestros, sobre todo los de Nuevo León, Coahuila, los del norte, que son maravillosos en su mayoría. De verdad lo digo, como esta maestra que se acercó a decirme, Patito, esto, Patito, lo otro. Es bien importante que sepamos que no es culpa ni de la maestra que las escuelas estén abandonadas, porque por más de 3 pesos que se les meta, nunca va a ser suficiente. Vaya usted a Bronzeville, vaya usted a San Benito, para que vea las escuelas públicas que hay, nomás para que se dé cuenta de lo que es una escuela pública. ¿Por qué diablos los norteamericanos sí pueden utilizar sus impuestos correctamente y los mexicanos no? Y sale la inconformidad de los padres porque la maestra dice que la escuela, que el gobierno ya les paga el sueldo y ya les paga las escuelas, pero que los papás tienen que pagar todo lo demás, mantenimientos y uniformes y fiestas tales y fiestas cuales. Pero si los papás también ganan una baba, los sueldos. Te voy a poner un ejemplo, que a lo mejor no viene al caso, pero para que te des una idea. El diésel, que originalmente se creó en el mundo para moverlo, el diésel se creó como un combustible más barato que la gasolina para barcos, buques, trailers. Buques no, porque creo que los buques son de vapor, pero bueno, para barcos y para trailers y para todo lo que sea transporte para mover al mundo. Y el diésel en México, siéntese usted, el diésel en México es 6 veces más caro, 6 veces más caro que en los Estados Unidos. Entonces dices tú, pues ¿cómo vamos a...? Y la gasolina ni se diga, y ya subió un peso, de 11 centavitos en 11 centavitos, ya subió un peso en lo que va del sexenio de don Enrique Peña Nieto. Un peso, y va a subir otro peso, y otro peso. Y nos están diciendo que al hacerse la reforma esta energética, va a bajar el gas y va a bajar, que son puras mentiras. No va a bajar nada. Yo no sé si a mí
ni me perjudica ni me beneficia, sino todo lo contrario, porque realmente el dinero como quiera no llega a los mexicanos. Si se hace la reforma y entra inversión extranjera y vienen y le meten 100 pesos, pues menos nos va a alcanzar, porque se van a llevar parte de la utilidad. Pero pues tenemos el gobierno que merecemos. Y así hubiera sido él, hubiera sido otro, supongo que sería lo mismo. México está tan emproblemado. Por un lado le quieren subir el 20% el impuesto a los refrescos, por otro lado quieren ponerle IVA a las medicinas y a los alimentos, pero nadie habla de acabar la corrupción. Ni una sola de las reformas energéticas que se han presentado por todos los partidos políticos ha hablado de eliminar la corrupción. Todos hablan de tecnicismos que valen madres. Nadie habla del meollo del asunto, que es la corrupción, el desamor a la patria, la traición a la patria. Yo quisiera preguntarle a esta maestra y al resto de los maestros, ¿qué quieren ustedes para los niños de México? ¿Qué quieren para la educación? ¿Cómo es posible que se estén manifestando deteniendo a la Ciudad de México, que es la segunda o tercera ciudad más grande del planeta y la más grande de América Latina, por lo menos, de América completa? ¿Qué estoy diciendo? Y Nueva York, por ejemplo, tiene 8 millones de habitantes y recibe 55 millones de turistas al año. México, Francia es el tamaño de Texas y recibe 100 millones de turistas al año. México tiene 130 millones de habitantes, es 3 veces más grande que Francia o 3 veces y media más grande que Francia y apenas recibe 20 millones de habitantes, apenas recibe 20 millones de turistas. Lo que sí llega a pasar de bondad a tontería ya es que se esté diciendo que hasta el primer informe de nuestro señor presidente se va a cancelar o se va a llevar a cabo a escondidas. O sea, ya se canceló lo que iba a hacer y de repente nos van a decir, aquí está Red Nacional y va a salir el mensaje, ¿cómo se llama? El informe. Porque le tienen miedo a unos cuantos maestros, porque no son todos, maestra. O sea, la maestra me decía, es que no seas tan duro con los maestros. Pues no seré tan duro con usted, maestra. Pero con cualquier persona, sea maestro, sea albañil, sea judicial o sea político, que se atraviese nuestro camino o que entorpezca nuestro buen vivir, pues tenemos que manifestarnos, tenemos que decirlo. Ahora, tiene razón también mucha gente que me escribe, que me dice, Patricio, ¿y quién evalúa a los políticos? Sería importante también que se evaluara a los políticos, que se les hiciera también las pruebas de confiabilidad a los políticos, a ver si no son sinvergüenzas, a ver si no van con el afán de robar. Es tan fácil ponerles el detector de mentiras. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué ellos ponen y quitan las leyes? Mientras está este problema de la reforma energética, que se están peleando el petróleo que queda unos cuantos grupos, la gente se está muriendo de hambre en México. La gente no tiene que comer en México. Por ahí hay un anuncio del gobierno de la República que dice que 7.8 millones o no sé cuántos millones de mexicanos están en extrema pobreza. Es 10 veces más o 7 veces más o 10 veces más. Pero con que fuera eso, con que hubiera 7 millones de personas ahorita, hoy, que no tienen que comer, era para que se estuviera olvidando cualquier reforma política, cualquier reforma educativa, cualquier reforma social, cualquier reforma, nada. Sería cuestión de seguridad nacional salir a darle de comer a esa gente. Hasta dejar de pavimentar carreteras y dejar de... Todo es en segundo plano. Lo primero que se debe de hacer es salir
a darle confort a la gente. Y después vemos quién se queda con el petróleo. Y después vemos que los maestros quieren ser maestros sin serlo. Y después vemos la corrupción que provocan los políticos. Pero lo primero que... Y los empresarios, no todos. Ni todos los políticos ni todos los empresarios, pero en su gran mayoría. El empresario importante, grande, nada más está viendo a ver cómo evade impuestos y cómo deja de pagar impuestos para hacerse más rico. El que viene en conglomerados o en empresas transnacionales, nomás está viendo cómo quitarle el dinero a poquito a los mexicanos y sacarlo del país. Y el político nomás está viendo cómo brincar de un puesto a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Y cada vez se reduce más el grupo de personas que gobiernan este país, que se pasan. Tú dices fulano, fulano fue gobernador de no sé dónde, fue senador de la República, fue diputado federal, fue candidato a no sé qué, loco. ¿Qué diferencia tienen con los maestros que les heredan las plazas? Pues es lo mismo. Los maestros también tienen razón, que se evalúe a los políticos, que se los evalúen, que se les evalúe. Vamos a evaluar también a los políticos. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos presta vida. Síganme en Twitter, @elpatozambrano. Es interesante mi Twitter. Tengo cerca de 200,000 amigos. Y es interesante. Realimento, contesto, retuiteo normalmente a los tweets inteligentes. Y me interesa mucho el pensar de las personas y el sentir y el bienestar de la gente, como simple ciudadano, pero algo se tiene que hacer próximamente y algo se va a hacer próximamente. Vámonos. Recordings.com